Visto y estamos viendo durante las noches preguntas divinas que Dios hace al ser humano. A ver, los que estuvieron desde la primera noche, ¿cuál fue la primera pregunta que Dios nos hace? ¿Dónde estás tú? Una cuestión espiritual. ¿Cuál es nuestra situación? Cada uno puede sentirse de repente bien, de sentirse que no hace nada malo, pero Dios, que nos conoce en lo más profundo de nuestro corazón, nos hace esa pregunta para que reflexionemos. Ahora, no lo hace porque Dios no sabe, sino porque Dios quiere que nosotros entendamos nuestra situación para acercarnos a Él y para entender que necesitamos de Él. Amén. ¿Cuál es la segunda pregunta que el Señor nos hace? Lo hemos visto ayer, ¿cierto? ¿Cuál fue esa pregunta? ¿No podré yo hacerte mejor? ¿No? Cuando la vasija se rompió, el alfarero hizo algo nuevo, pero mejor. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo. Tu situación puede estar perdida, puede estar acabada, puede estar de repente difícil, pero Dios te dice, yo soy capaz de unir tus pedazos rotos, yo soy capaz de mejorarte, pero tienes que venir a mí. Es la situación que Dios nos dice. Y hoy tenemos una pregunta. Y de paso decirle, el tema de esta noche es chiquitito, porque la pregunta es directa y sencilla de responder, pero de alguna manera nos debe hacer reflexionar. Y la pregunta está en el libro de Jeremías también. Yo lo he llamado lo imposible. Y está aquí, Jeremías 32:27. Yo prefiero que usted tenga su Biblia para que usted lea lo que dice realmente en su Biblia, para que sepa que realmente así dice Dios, así nos pregunta el Señor. Jeremías 32:27. La palabra de Dios dice así: yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente, así dice mi Biblia. En otros dice en toda carne. Y ahí está la pregunta para nosotros. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Acaso, dice mi Biblia, habrá algo que sea imposible para mí? Si usted lee el versículo siguiente, Dios no responde, Dios continúa, pero con otro tema. Qué interesante, ¿cierto? Pero la pregunta que esta noche nos hace debe ser reflexiva. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Querido y amado Dios, esta noche una vez más nos reunimos con tus hermanos para poder estudiar tu palabra. Si de repente hay alguien que mira esta predicación, pueda sentir lo mismo que nosotros sentimos aquí cuando estudiamos tu palabra. Acompáñanos. Ayúdanos a ver esta pregunta para reflexionar en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ¿hay algo imposible para Dios? Por lógica nosotros vamos a contestar, no hay nada imposible para Dios. Pero es una circunstancia en la que Dios, conociéndonos, sabiendo qué es lo que hay dentro de nosotros, nos hace una pregunta. Porque tu conocimiento, tu concepto, tu boca dice, no hay nada imposible para Dios. Pero cuando vienen los problemas, el ser humano no busca a Dios. Ese es el detalle. Por eso es que Dios hace esa pregunta para la humanidad. Y Él hace una reflexión y dice el texto, ¿no? Yo soy Señor, el Dios de toda cosa creada, de toda carne, de todo ser viviente. En otras palabras, hace una reflexión ahí como para hacerlo entender. Mira, hijo, mira, hermano, mire, señorita, yo podré no hacer alguna cosa, o sea, tendré algún límite. Y tú en tu inocencia, en tu cosmos, en tu pensamiento, sabes que no hay nada imposible para Dios. Hay textos maravillosos que hablan que Dios nos ama. Jeremías habla ahí, con amor eterno yo te he amado. ¿Cómo Dios puede amarnos a pesar que nosotros lo rechazamos? Es algo que nosotros no podemos entender.
pero también Dios quiere que nosotros reflexionemos. Y ahí es donde vienen las circunstancias. Y aquí voy a hablar y de repente de manera directa para algunos que están acompañándonos. Algunos se sorprendieron anoche por algunas cosas de repente nuevas pero que están escritas en la Biblia ahí hace miles y miles de años. ¿Por qué yo he puesto esta pregunta? ¿Sabe? Porque yo cuando predicaba y estaba trabajando en este sector, yo me di cuenta que hay muchas personas que siendo cristianas no tienen puesta su fe en Dios. Luego, después del sector que trabajé por este lugar, le dije, de repente es de esta zona, porque cada lugar tiene su idiosincrasia. Luego Dios me permitió ir para el norte, para Piura, para Sullana, todo ese sector. Y la idiosincrasia es similar en el sentido de su fe. Interesante. Y ahora estoy trabajando en la parte del centro ahí de Chiclayo. Y yo lo mismo estoy predicando de alguna manera. Y de repente están oyendo, viéndonos ahí. Y puede ser que tengan el mismo pensamiento. Cree en Dios, sabe de Dios, pero su fe no está en Dios. Por ejemplo, a veces cuando los que somos padres, yo estaba por allá arriba, San Ignacio, y yo hablaba de esto y cuando salía me dijo, pastor, es verdad. Dice, tengo mi hijo, dijo un hermano chiquitito, y lloraba y lloraba y lloraba. Y los padres, cuando vemos a nuestro hijo llorar, nos rompe el corazón. Porque el niño no habla, no sabemos si tiene frío, si tiene hambre, si le duele algo, si está enfermo, más que vemos solamente sus gritos. Y en la desesperación de este padre, los dos padres lo llevaron a la posta le dieron unas gotas, dijeron que son gases, que es de esto, que los niños lloran, esto y lo otro. Pero el niño no dejaba de llorar y de llorar, hasta que por ahí no apareció, enviada por Satanás. Mejor no lo digo, ¿no? Esa es la suegra. Esa es la suegra. Bueno, en el caso de él es la suegra. Yo no sé si en su caso será así. Y le pasó y le dijo, oye, eso que tiene es susto. En otros lugares le llaman mal de ojo. No sé cómo lo llaman por aquí, no me olvidé ya. Anda fulana de tal que le haga una limpia, le pasa el huevo y vas a ver cómo deja de llorar. Y ellos eran cristianos. Y ellos en su confianza y en su desesperación, los llevaron pues a la vecina. Y le pasaron el huevo, el bebito. Y dejó de llorar. Hermanos, otra historia personal ahora. Aquí, Jaime, no voy a decir muchos detalles porque si no puede destruirse algún precepto por ahí. Mi hijo desde que nació ha sido bien llorón, más llorón, para probar nuestra paciencia, creo que así nació. Que de ahí tuve una pequeña, tengo 2 hijos, pequeña, no lloró, más bien ahora sí nos hace renegar, ya está más grandecita. Y también lloraba y parecía que la costumbre era así, ¿no? Hasta que una hermana de iglesia, estábamos en la iglesia central, estábamos en una reunión, creo que era de maestras, algo así, y me gusta que lloraba, y lo pasé años, no se lloraba, y le tocaba su parte, seguía llorando, yo lo cargaba llorando por ahí. Una hermana de iglesia, líder de iglesia, dice, hermana, es pastora, le dice mi esposa, ¿no? Pásale el huevo. Y le saca el celular, mira el celular ahí, dice que esto es una célula, que esto y que lo otro. Yo le paso el huevo a mis hijos. Hay personas, yo digo esto para que usted me entienda la idea del texto que estamos viendo hoy, la pregunta. ¿Por qué, Señor? Es una pregunta de la que nosotros sabemos la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestras acciones no muestran realmente lo que nosotros decimos. Porque hay personas que tienen más fe en un huevo, en el alumbre, en la ruda, en la pata ahí que le cuelgan ahí en la casa de venado, de carnero, no sé qué será.
y otras plantas que ponen ahí, sábila, no sé qué pondrán. Creen más en eso que en Dios. Creen más en eso que arrodillarse y pedir a Dios que haga un milagro y que Dios pueda transformar y curar. Y creen más en eso. Y allá en Piura no era pues tanto el huevo ni la ruda, y las guaringas, ahí a ese lugar mágico, entre comillas. ¿Han escuchado las guaringas? Famoso. Anda, métete ahí, y ahí con sus conjuros. Mis queridos hermanos, hay personas, por eso les digo, hay personas que cargan su Biblia, vienen a la iglesia, que cantan, son líderes de iglesia, pueden ser hasta de repente pastores, dirigentes de iglesia, pero que cuando Dios pregunta le dice, mira, ¿habrá algo imposible para mí? Puedes decir, sí, no hay nada imposible, Dios, para ti. Pero cuando viene el problema, cuando viene el banco, cuando vienen las dificultades económicas, se olvidan que hay un texto en la Biblia que dice, mía es la plata, mía es el oro. Yo soy Jehová, nada me faltará. Y nosotros solitos nos alejamos de Dios. Ahora me entiende la pregunta, ¿por qué le he puesto ahí? Y si usted ha entendido, aquí termina el sermón. Si usted ha entendido, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo no sé qué ha hecho en su vida. Yo no sé cómo ha estado viviendo en su vida. Y ese muchacho, ese pastor, yo ya hice eso conmigo. ¿Qué puedo hacer? Ahora entendí. De paso, todas esas cosas que les he dicho son hechicería. Y si usted habla en la Biblia, tal igual como Dios odia la idolatría. De paso, hay 3 cosas principales en la Biblia que Dios habla y dice que repudia, que odia, más de todos los pecados. ¿Sabe cuál es? Primero es la idolatría. Dios odia completamente la idolatría. Toda persona que se va y adora algo que es una figura, ahí habla. La Biblia habla claro. Es más, en Apocalipsis dice, ahí van a arder en el lago de fuego los idólatras. ¿Sabe qué cosa más dice? Los hechiceros. Dios odia a toda persona, especialmente si es cristiano, que dice que cree en Dios y que busca de otras maneras querer sanarse, restaurarse. Así dice la Biblia. Dios odia a los hechiceros. De paso, el huevo, el cuy, no sé qué cosas más hay, el alumbre, es lo que yo he encontrado. No me interesa, pero de repente por ahí, hasta hay hermanos que dicen, pastor, yo tengo el don. ¿Cuál don? ¿Acaso no viene de Dios? Eso es brujería, claramente. Queridos hermanos, y el tercer punto que Dios odia, estaba olvidando, es toda cosa errónea que tenga que ver con la sexualidad del hombre. Cuando el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar en la Biblia esas 3 cosas que Dios marca definitivamente una brecha grande, que Dios lo llama una abominación. Inclusive en Apocalipsis ahí está el lago de fuego. Por eso hay que arrepentirnos. Por eso la pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, para Dios no hay nada imposible. Amén. Esto es interesante. Y miren, voy a contar la historia de una amiga. Esta hermana era de la iglesia. Había sido bautizada en la iglesia. Y antes de la pandemia, y justo esa es Sullana, y antes de la pandemia, antes de que llegara, porque estuvimos un año libres, antes de que caiga la pandemia, yo la visité. Y cuando llegué a visitarla, ella me escuchaba. Una mujer de autoridad, la gente lo respetaba, tanto así de que era la juez de paz. Yo nunca había visto una mujer juez de paz, pero ella era juez de paz. Debe haber muchas, pero ella era juez de paz ahí en su vecindario, en su barrio. Imagínense, en una ciudad, no una comunidad. Así que la gente le respetaba, tenía su carácter. Y le hablé, hermana, directo. Ya me conocen, saben que yo soy directo. Hermana, ¿cuándo usted va a volver? Porque usted sabe, yo no tengo que hablarle aquí del sábado, no tengo que hablarle aquí de diezmar, porque usted sabe cómo guardar el sábado, usted sabe qué comer, usted sabe que Jesús vuelve pronto, usted sabe que ya las señales están dadas, no venía el COVID todavía. Y le digo, ¿cuándo usted se va a arrepentir y va a volver a la iglesia? Porque usted ha sido bautizada.
y me dijo lo que muchas veces algunas personas me dicen: ya llegará mi tiempo, ya el Señor tocará mi corazón, yo sabré cuándo volver. En otras palabras, nunca. Eso es ética para contestarle al pastor quien le está haciendo la pregunta. Como quiero decir, no me molestes, déjame vivir mi vida. Es ética. Y para yo rascando, porque yo quería saber cuál es la razón. Y a veces más que saber la circunstancia para poder de repente hacer que la persona, para disuadir a la persona, para convencer a la persona, es más para yo enterarme. ¿Por qué las personas piensan así? Yo en una visita ayer le dije: yo quiero saber, porque quiero saber cómo las personas piensan. Anoche le decía: quiero saber por qué, a pesar de que Dios hace tantas cosas, ¿por qué no decides? Quiero saber. Por lo menos para luego ayudar a otros. Quizás tú no, tú estás cerrado, pero yo quiero saber. No es simplemente decir no, tiene que haber una razón, ¿cierto? Cuando uno toma una decisión tiene que haber una razón. ¿Por qué no voy a la iglesia? A pesar que la pareja va a la iglesia y si tú no vas, hay que haber una razón. No es que simplemente no voy en el futuro, hay una razón. Yo trato de que la gente me diga para yo conocer, no para disuadir, sino para conocer, para poder entender. Y yo personalmente no entiendo, a mí me duele y cuando veo una persona que no decide. Hoy hice un llamado ahí con los jovencitos del colegio, yo veía jovencitos que estaban llorando con sus amigos, abrazados, no salían. No sé, yo siento de repente como una persona que sabe que necesita de Dios, pero no viene a Dios. Para mí es irracional. Y bueno, yo le decía: hermana, entonces ¿por qué? Hasta que ella ya soltó. Que también ella era directa como yo. Pastor, ¿quiere saber por qué? Mire, yo sé de la Biblia, yo sé que tenía su Biblia. Yo me voy a arrepentir, así me dijo: pastor, yo me voy a arrepentir cuando se dicte la ley dominical y vayamos a huir. Ahí me voy a arrepentir porque ya sé que viene el tiempo del fin. Será su pensamiento. Y creo yo de que muchos cristianos tienen ese mismo pensamiento, los que han leído por lo menos la Biblia. O viven a media su cristianismo yendo a la iglesia adventista, como escuchan de la venida de Jesús, la ley dominical, ahora que pasó la lección que hablaba de la marca de la bestia y todas esas cosas. Sabe, como sabe el creyente, sabe, ha estudiado, pero no de una manera completa. Satanás se mete y comienza a transgiversar las cosas. Y esta mujer estaba así. Y un día a una iglesia también le hice una pregunta: hermanos, cuando se dicte la ley dominical, ¿qué hay que hacer? Y un hermano se levanta y dice: pastor, hay que comenzar a predicar. El hermano está frito. Que sabe que cuando se dicta la ley dominical, haciendo un repaso un poquito de profecías, el tiempo se acabó de gracia, el Espíritu Santo se va, y el que es justo, y el injusto sigue siendo injusto, y ya usted no tiene más oportunidad de arrepentirse. Puede tocar la puerta del pastor, de repente le puede bautizar, pero ya no sirve eso, no vale. Pero esa hermana, su pensamiento, ella pensaba que como faltan días para que Jesús venga, ella se iba a arrepentir en ese momento porque tenía conocimiento. Hay otros adventistas que dicen: cuando sí te doy la ley dominical, yo voy a huir con los hermanitos y como ya me voy con los hermanitos, voy a ser salvo. Se sabe que las personas que huyan, no todos van a ser salvos. Algunos van a entregar a sus amigos. Es otra historia, otro sermón. Y yo le explico: hermana, usted está frita, le dije. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque cuando se dicte la ley dominical ya no hay más tiempo para usted. Y le mostré los textos bíblicos, un estudio con ella. Es una mujer inteligente, capaz. Y me entendió. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Cuándo vas a volver ahora a la iglesia? Pronto, me dijo. Bueno, pasaron 2, 3 meses. Vino el COVID. Se escuchaba que el COVID estaba por ahí. Ya los hermanos estaban trabajando en ella. Lo que le había dicho había hecho razonar en su cabeza. Y ella entendió mediante el Espíritu Santo que sí, el tiempo de volver a Cristo es hoy. ¿Cuándo? Hoy, no es mañana ni para un futuro. Es hoy. Ella entendió. Y ella fue una de las últimas personas que yo bauticé antes que los templos se cerraran. Y ella comenzó a ser una hermana fiel. Y
Los templos se cerraron. Por ahí a veces yo me escapaba me dieron un permiso especial para entregar víveres. Los pastores entregábamos víveres. La hermana me dijo, pastor, ella tenía dinero, dijo, pastor, véndame Biblias. Conseguía Biblias, ella compraba Biblias, regalaba Biblias. Unas 3, 4 cajas habré vendido de Biblias, le entregué Biblias, le facilité las Biblias. Y tenía dinero, yo lo iba a dejar, dejaba hermanita ahí en la puerta. Y en la última vez que le dejé, dijo, pastor, mi esposo, aunque no vivía con él, pero le decía a su esposo, porque era padre de sus hijos, mi esposo, ya le hablé y él quiere bautizarse también. Pero estos templos estaban cerrados, no podíamos hacer nada público. Y yo estaba casi animado a decirle, bien, yo quiero orar con él, y de repente podría escaparse, como algunos han escapado por ahí a bautizarlo, ¿no? Por ahí. Pero dejando yo la Biblia, justo dice, pero pastor, justo ha venido de Lima, ahorita le van a hacer unas pruebas porque está con fiebre. Yo no entré ya por esa circunstancia. Tenga descuido, hermana, no se preocupe. Cuando termine y tengamos un espacio, vamos a hablar con él y vamos a bautizar. Su hija también se bautizó y resulta que sí tenía COVID. Se enfermó de COVID. 4 días, 5 días habrá estado con COVID. Su cuerpo no resistió, le pusieron oxígeno. Ellos tenían plata y pedían oxígeno, tenían oxígeno. Un par de días me llamaban por videollamada, conversábamos, orábamos por él. La hermana, obviamente, como estaban viviendo en la misma casa, se enfermó también, pero el hermano estaba peor. Recién ya tenía varios días de estar enfermo. Así que un día me dice, pastor, hoy voy a ir al médico y el médico me va a decir si de repente tengo que quedarme en un hospital o si de repente continúo en la casa. Ore por mí. Y él oró, yo recuerdo que él oró, lloró. Pastor, ¿cuánto tiempo escuché la palabra de Dios? Antes que mi esposa, cuando era la primera vez creyente, me hablaba, los hermanos me han visitado. Y agradezco que los hermanos han seguido visitándome a pesar de que yo no iba ni les hacía caso. ¿Usted es consciente, pastor, de que yo acepté ser bautizado antes que me enferme? Yo no estoy bautizándome porque tengo miedo a la enfermedad, porque hay muchos que se bautizaron porque estaban enfermos y decidieron bautizarse. Y su hijo, pastor, mi decisión es concreta. Y oramos. Hermanos, le dije, yo tengo la seguridad que te voy a bautizar. Esa tarde misma estaba muy mal, lo hospitalizaron. Entró al hospital. A los 2 días la hermana cae muy mal y también la hospitalizaron. Lo triste fue ya que después de 15 días de estar hospitalizada la hermana sale. Cuando la hermana sale, le tuvimos que dar la triste noticia que hace 10 días su esposo había muerto. Su esposo no salió del hospital. Es más, ni su esposo se enteró que su esposa había entrado al hospital, porque cuando él entró al hospital, su esposo todavía estaba en casa, estaba enferma, sí, pero no sabía que estaba tan mal, y él estando mal, pues lo pusieron en UCI, lo entubaron. La señora entró, no llegó a estar en UCI, pero nunca estuvieron juntos. Estuvieron en el mismo hospital, pero ¿dónde habrá estado? No sabía. Todos andaban, como ustedes conocen, todos enmascarados, tapados, no reconocías a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la hermana en ese momento, de alguna manera entendió de que tenemos un propósito. 5 días después, 7 días después, volvimos y ahí la foto, estamos nosotros fuera del hospital. La iglesia dio varios desayunos, almuerzos, ahí había gente que acampaba fuera del hospital, familiares. Y yo tenía un sermón en mi cabeza de qué predicar. Pero yo le di el megáfono a ella para que ella predique, porque ella era un testimonio vivo. Y ella habló, y ahí está la foto, y mi esposa le tomó. Estamos ahí fuera del hospital, del estadio que convirtieron en hospital. Y ella habló, y ella decía, recuerdo poquito que ella dijo, yo hace 5 días salí de aquí, pero hace más de casi 20 días
mi esposo también entró y no salió. Y habló de la esperanza maravillosa de Cristo Jesús cuando Él venga. Y hay tantas historias. Días después nos enteramos de que su papá de esta chica había tenido un contacto con un hermano de iglesia. Había un enfermero ahí que había hecho de misionerito ahí dentro. Como él podía entrar y se cuidaba bastante. Cuando él estaba en las últimas, él le prestó el celular, llamó a su hija, habló con su hija, se despidió, cantaron, él oró con él, entregó su corazón a Dios y después de eso él falleció. Miren qué bonitas historias encontrar de alguna manera de que el Señor trabajó con las personas. Mis queridos amigos, tú y yo no sabemos cuándo vamos a terminar este camino en la vida. Pero yo quiero decirte lo siguiente, hacerte recordar lo siguiente, para que tú sepas. Primero, que Dios es dueño de todo. Y ahí está el texto bíblico si quieres buscarlo para que te des cuenta y sepas. ¿Por qué tienes miedo si Dios es dueño de todo? Dueño de todo. De lo poco, mucho o nada que tienes. Dios es creador y sustentador. Colosenses 1:16 dice, Él es el sustentador de todas sus criaturas, de toda su creación. Él nunca va a dejar que sus hijos sufran. En Santiago 2:23 hay una palabra bonita. Y dice ahí que Jesús, que Dios es un amigo. Tú no tienes amigos. Tus padres te dejaron. Hoy día visitaba a alguno que decía, yo soy huérfano, así crecí. Pero sabes, Dios es tu amigo. Tus amigos te pueden fallar aquí en la tierra, pero Dios nunca te va a fallar. Dios nos ama tanto que envió a Jesús para que muriera por nosotros. Ya pagó tus pecados. Estás libre. Pero si tú aceptas el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, y nos ama tanto que no solamente nos dejó ahí, sino que Él va a volver por segunda vez para llevar a todos los que somos fieles. Amén. Yo te hago la pregunta nuevamente. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que tomar tu decisión. Yo no sé cómo ha estado tu vida. Yo no tengo que visitarte, no tengo que ir a tu casa para decirte qué es lo que tienes que hacer, porque yo sé en este momento que el Espíritu Santo en tu cabeza te dice qué es lo que tienes que hacer. Porque si tú no tienes paz, no estás tranquilo, tú sabes que no estás bien con Dios, entonces sabes qué es lo que tienes que hacer, entregar tu vida a Dios. Y aquí no es una cuestión de orgullo, no es una cuestión de decir, pero yo ya, no. Si tú sientes, si tú sabes, sabiendo todo, y de repente habiéndote equivocado, Dios te habla y qué cosa te dice, mira, no hay nada imposible para mí. Esta mujer, humanamente yo he dicho que era caso perdido, porque tenía un pensamiento, su carácter y tanta cosa. Pero Dios tuvo que golpearla de una manera tan fuerte para que ella entendiera que para Dios realmente no hay nada imposible. Yo ayer le decía a una señorita, Dios llama, pero también Dios llama por las buenas, y cuando nosotros no obedecemos, cuando nuestros hijos no obedecen por las buenas, ¿qué hacemos? Hoy es por las buenas, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Pues la pregunta es, ¿qué te detiene? ¿Qué te falta? Ahí es donde tienes que decidir tú. Esta noche, queridos amigos, para terminar, antes que tú vayas a tu casa, quiero que reflexiones en el Salmo 23. Anda a tu casa y lee el Salmo 23. Estudia el Salmo 23. Ahí vas a encontrar que hay momentos bonitos con Cristo y hay momentos difíciles que uno pasa con Cristo, pero la meta, al final, el Salmo 23 termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Otras palabras,
La meta para el cristiano no está aquí. Aquí sufrimos, aquí nos endeudamos, aquí nosotros de repente somos mancillados, cualquier otra cosa difícil. Las personas que amamos nos pagan mal, pero el final de todo cristiano es llegar ahí donde Dios vive. Amén. Pero hay que mantenernos de la mano del pastor Dios. En esta noche, ¿cuántos quisieran tomarse de la mano de ese pastor? Yo quiero que ahí tomes medio minuto para que reflexiones, pero que lo hagas de manera sincera y de corazón. Yo mañana voy a ser llamado para el bautismo. Siempre hago llamado los miércoles. Así que hoy yo quiero que vayas a tu casa y ores. Habla con Dios. Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Yo no. Ni usted. No ponga sus conceptos, sus pretextos, sus excusas. Mañana yo voy a dar otra historia también. Cada noche yo hablo de milagros diferentes. Y creo que ya pensaste, ¿cuántos realmente entonces esta noche quieren aceptar a Jesús? Puedo ver a alguno que se ponga de pie, que de manera sincera quiere decirle, Señor, yo quiero aceptar a Jesús. No soy perfecto, pero yo quiero aceptarte, porque sé que para ti no hay nada imposible. Hay una persona valiente que quiera pararse hoy en esta noche. Levántate si ese es tu deseo. Yo quiero orar contigo. Amén. Por esas decisiones. No te levantes porque los demás se levantan. Levántate porque aquí en tu corazón, aquí en tu cabeza, tú estás convencido de que Dios puede hacer grandes cosas contigo. Solo tienes que dejar tu vida, los problemas, las enfermedades, situaciones que vives. Vamos a orar. Querido Señor, gracias infinitas por este momento especial. Sabemos teóricamente que para ti no hay nada imposible, pero Señor, perdónanos porque a veces nuestra fe se direcciona para un lado errado, equivocado, y te fallamos y pecamos. Pero Señor, esta noche estamos entendiendo que solamente nuestra fidelidad contigo puede ser diferente. Por eso, Señor, esta noche guíanos. Y aquí están hombres y mujeres, jóvenes y pequeños de pie porque aceptan que tú entres en su vida. Acompáñanos. Y Señor, mañana tráenos de vuelta aquí porque mañana es para tomar decisiones serias. Que tú, Señor, puedas cuidar de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.